Astronauts to the moon. Empecé conociéndote, Guillermo, a través de un vídeo que estaba perfectamente grabado, era muy profesional y recuerdo que había una reflexión tuya que se me quedó grabada para siempre, que decía así: ¿sabemos que la Tierra es una esfera o creemos que la Tierra es una esfera? Me pareció una reflexión muy inteligente y que se debería de generar toda la gente, porque muchos de nosotros, al final del día, quizás nos vamos a ir sin verlo con nuestros propios ojos. ¿Es una religión? ¿Es una creencia? ¿Debemos de confiar en estas grandes empresas que desvían tantos fondos de los gobiernos? Me pareció muy buena tu reflexión. Bienvenido al canal, Guillermo. Bueno, Rafa, lo primero, ya entrando en terreno, y creo que corresponde, por un mérito indiscutible de mi punto de vista, es mi gratitud hacia ti y hacia tu canal. Y yo te lo dije, fue un encuentro muy mágico cuando nos encontramos en el living del departamento de David y de Jordi en Barcelona, y tú me miras con unos ojos sorprendidos así, como diciéndome, y me dijiste: Guillermo, pucha, que no me esperaba encontrarte aquí, qué honor y qué alegría. Y yo le dije: no, amigo querido, el honor y la gratitud son mías, porque los primeros videos que yo vi, fueron los tuyos. Y además que si uno hace un poquito de memoria, de hecho yo lo estaba haciendo ahora antes que empezáramos nuestra conversación, yo creo que esa experiencia está cumpliendo un año, porque yo me metí en esto por ahí por el 22 de enero del 2017. Por lo tanto, el video tuyo lo vi a fines de enero del 2017, febrero del 2017. Por lo tanto, mi relación y este fraterno amor hacia No Estoy de Broma y hacia Rafa está de aniversario. Vamos a cumplir un lustro de amorío. Y qué mejor que celebrarlo tal vez haciendo esta conversación que nos va a permitir, creo yo, entrar en el terreno de este raconto de cómo ha sido el viaje, de cómo ha sido este periplo. Y la gratitud, reitero, que yo tengo por el trabajo que tú hiciste. Los primeros videos tuyos fueron determinantes, ¿eh? O sea, si esos videos no hubiesen estado, es probable que yo no hubiese estado aquí, tal vez. Así que agradecido de corazón, Rafa, por supuesto, soy yo desde acá de Valparaíso, por tu valiosísimo aporte, que esperamos, por supuesto, todos que siga acrecentándose. Muchas gracias, Guillermo. Para mí, ya te lo dije, es un privilegio, te reconocí nada más entrar, así que para mí es un privilegio. Mi canal está, por aquella época, no era tal la investigación tan profunda ni técnica que quizás le dedico hoy en día, ¿no? Era más reflexivo, ¿no? Y en aquella época me encajó perfectamente esa reflexión que hiciste sobre el tema de ¿creemos o sabemos? Y me pareció muy buena. Bueno, yo por aquella época tenía algunos experimentos, ¿no? Que quería pues corroborar básicamente si todo lo que nos estaban diciendo, yo para poder creer todo lo que me estaban contando, lo quería corroborar con unos experimentos que yo realizaba con un telescopio acerca de entre lo que era Canet y Barcelona, y yo a partir de ahí vi que algunos datos no me cuadraban. A partir de ahí pues ya comencé a través del agujero de la madriguera, ¿no? que se le llama, ¿no? Y ahí es donde encuentro gente fantástica, ¿no? Como tú, como Iru, como los hermanos Barea, Iván Paino, etcétera, etcétera. Y sí, me pareció fantástico que una persona con tantos conocimientos como tú, Guillermo, se pudiera unir a esta causa y tuviera también unas dudas como nosotros, porque al final del día el dudar de la forma de la Tierra no es solo una forma, es unos estamentos, unos pilares que te han asignado desde pequeño, ¿no? Y en el momento en el que dudas del lugar que estás pisando es como decir: wow, si me han podido mentir en esto, ya empiezas a dudar básicamente de todo, ¿no? Puedes empezar a dudar quizás de la farmacia, puedes incluso empezar a dudar
de la política, ya no crees quizás en la izquierda ni en la derecha. Quiero decir, poco a poco este puzzle se desmonta. El pilar más básico, que es la forma de la Tierra, quizás es la chispa, ¿no? de toda esta hoguera que se puede llegar a crear, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, efectivamente lo que dices tú, y que a muchos de nosotros se nos hace incomprensible comprender, valga la redundancia, es que las personas no se den cuenta que si te mintieron con la forma de la Tierra, se desarma todo el castillo de naipes. Yo no sé si será infantilismo, será falta de desarrollo espiritual, falta de inteligencia intelectual, será falta de razonamiento, será un poco de cobardía. ¿Qué es? Porque el argumento es plana, cuadrada, cúbica, piramidal, me da lo mismo porque yo tengo que trabajar mañana. Viejo, no te estás dando cuenta. Es decir, es como decir... Lo he escuchado tantas veces, Guillermo, perdona que te interrumpa, pero lo he escuchado tantas veces, eso. Es verdad. Claro. A mí eso me asombra un poco, y me asombra, por ejemplo, bueno, me asombra en general, pero me asombra en particular en los arquitectos, por ejemplo. Viejo, si la forma de la Tierra es un tema geométrico, si estamos hablando de un cuerpo geométrico, nos dijeron que era una esfera. Si no es una esfera, viejo, o sea, no te das cuenta que quiere decir que hay, lo que digo yo, si el método científico vigente y aceptado aplicado a las ciencias naturales, porque no estamos hablando de ciencias sociales, de ciencias de la educación, de ciencias económicas, que es el empirismo positivista, ahí podríamos entrar en otros derroteros que se hacen interesantes y que además están relacionados con la primera pregunta tuya, y lo retomo después. Si ese método nos dice que la Tierra no puede ser un cuerpo esférico de 40.075 kilómetros de perímetro y que es plana y estacionaria, ergo, hay gato encerrado, güey. Claro. Que es una deducción lógica producida por el hecho de haber constatado, verificado y demostrado que no es la esfera que nos dijeron, y después vamos a entrar un poquito en ese tema. Exactamente, esa reflexión, yo me pregunto si el ser humano, tan recientemente como en la época del descubrimiento de Australia, se llevó a esa reflexión la gente, porque en esa época ya la gente estaba viviendo supuestamente en una esfera, y la gente creía que vivía en una esfera, y apareció un continente mucho mayor incluso que Europa, apareció ahí. Dentro de la esfera de repente aparece Australia. Quiero decir, esa gente no se paró a pensar, nos han engañado con la forma de la Tierra. De repente se ha agrandado para ponernos aquí un continente aún más grande. Quiero decir, es increíble, y es muy reciente este descubrimiento, y lo más increíble es que está muy cerca de las Indias. Australia, es increíble cómo estando tan cerca nos lo han podido ocultar durante tantos miles de años. Es una reflexión que parece que quizás hay más tierras y este modelo quizás funciona muy bien, o por lo menos eso es lo que parece con lo que ha sucedido con Australia, ¿no? O quizás claro, es que nadie lo sabía, pero vamos, sí, yo ese concepto de es que nadie lo sabía... Exacto, ya es sospechoso, digamos. Se supone que nadie lo sabía. Mira, y con relación a tu primera pregunta, es bien interesante, porque tiene esta parte del anecdotario. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que lo conté en una entrevista que está muy interesante, que hicimos este lunes recién pasado en la radio El Mirador del Gallo, que los dejo a los amigos ahí invitados para que la visiten, porque después de esa nota recibí el mensaje, el llamado de varios amigos, un poco, ¿cuál es la palabra?, congratulándome, porque en esa entrevista de alguna manera alguno dijo que consideraba que era la mejor de todas, pero yo espero que no, porque espero que esta sea mejor, aunque espero que la próxima sea mejor que esta. Había una manera de expresar el relato porque se va consolidando con el tiempo, porque uno probablemente lo va refinando, y me encanta el concepto de refinar. De hecho, yo siempre fui un defensor de lo refinado, cuando lo entendía como las cosas hechas de la mejor manera que es posible hacerlas,
Siempre pensé en eso. No sé si era una buena definición, yo lo entendí así. Entonces, en ese refinamiento uno va puliendo, ¿cierto?, los argumentos, los razonamientos, etc. Y yo mencioné en esa nota que te digo de ahí de Radio Mirador del Cayo, que además aprovecho a los amigos, bueno, capaz que cuando salga esto al aire ya haya sido emitido. El lunes vamos a estar con Iru y con Jorge Osorio en la radio, y Pablo, que son como los panelistas, emitiendo en directo un nuevo programa con relación a la forma de la Tierra, ¿ya? Entonces yo mencioné esta parte anecdotaria de un amigo que yo tengo mucho cariño, pero que cuando entramos en la Tierra plana se produjo una fisura que ahí está, que cada vez que nos encontramos, nos saludamos, yo lo saludo con mucho aprecio y afecto, pero ahí una herida se produjo, porque él viene del mundo de la ciencia, es un médico reputado, con una especialidad muy importante, que estudió filosofía en España, además, y entonces él, hablando un día, porque siempre tuvimos conversaciones muy, muy ricas, digamos, a pesar de que en algunos puntos nos confrontábamos, pero el tema de la forma de la Tierra generó ahí un cortocircuito, ¿ya? Y él, como viene del mundo de la ciencia y de la filosofía, recuerdo que citó, él usó esa frase, dijo, bueno, no es lo mismo saber que creer. Y a mí inmediatamente me resonó, claro, porque yo siempre cito a mi amigo Roberto Pons, que él le gusta mucho la frase que yo he usado más de alguna vez, que con relación a la forma de la Tierra, o sea, con las cosas en general y la forma de la Tierra en particular, el lenguaje debe ser quirúrgico, debe ser como un bisturí, lo más preciso posible, porque no es lo mismo gravedad que teoría de la atracción gravitacional, que teoría de la fuerza de atracción gravitacional. Son todas cosas diferentes y la gente las confunde, las mete en un mismo saco. Entonces, cuando él dijo saber no es lo mismo que creer, me resonó inmediatamente, porque apunta a eso, a la precisión del lenguaje. Y eso venía derivado probablemente de las lecturas de Mario Bunge. Mario Bunge es un reconocido filósofo de la ciencia argentino, recientemente fallecido, vivió gran parte de su vida en Canadá, si mal no recuerdo, los últimos años, que tiene varios libros sobre qué es la ciencia, ¿cierto? Y yo me imagino que tú lees a Mario Bunge, yo lo estaba leyendo un poquito superficialmente porque no quiero extenderme un poquito, pero lo voy a contextualizar. A mí se me hace interesante la filosofía de la ciencia. Entonces, cuando él usó esa frase, no es lo mismo saber que creer, a mí inmediatamente me la recordé. Mira lo que son las cosas. Esa conversación puede haber sido el año 2014. Y cuando entra el mundo de la Tierra plana, inmediatamente yo hice ese raconto hacia atrás. Bueno, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Y porque ninguno de nosotros puede con certeza admitir que sabe que es esférica. Y es una creencia, en el video que es una creencia en lo que nos enseñaron y en lo que hemos visto, o algo así dice el video, que quedó, por cierto, muy bien hecho, y que te voy a contar, para no acaparar la conversación, varios detalles sabrosos que tiene la historia de ese video. Así que te parece bien, por supuesto. Pero otra pregunta que te quería hacer, una persona tan allegada y tan cercana a televisiones, a radios, bueno, es una pregunta un poco tipo backstage, ¿no? Un poco qué es lo que sucede detrás de todo esto. ¿Tú cómo ves a los periodistas? ¿Tú al principio crees que se acercan con un poco de ingenuidad, un poco de sarcasmo y después van cambiando a lo largo de la entrevista? ¿O los ves receptivos o los ves encerrados? ¿Cómo los ves el antes y el después de estas entrevistas? Me gustaría saberla, Guillermo, porque además tú, siendo una persona tan digámoslo así, tan abierta al mundo y que te quieren buscar a través de televisión y de radio, ¿cómo funciona todo este mundo? ¿Tú cómo ves un poco el periodismo? ¿O ves que ya tienen una idea preestablecida y que se van a querer poner ahí en una pseudo batalla lingüística contigo para llevar la iniciativa? ¿O cómo los ves? ¿O al final de la entrevista ves que dicen, wow, esto nunca me lo había supuesto, imaginado, pensado, ¿no? Dime, Guillermo.
A ver, yo una de las cosas más lindas que he aprendido con el tema de la forma de la Tierra es lo que yo he llamado el valer y el poder de la pregunta. De hecho, en una parte, creo que estoy trabajando en un pequeño libro que, como yo soy odiosamente, o trato de ser muy prolijo, cuidadoso, avanza muy lento, llevaré, no sé si llego a 100 páginas, tal vez no, pero tal vez un primer librito, aunque fuese, entre comillas, panfletario, puede ser muy bueno y después lo irás completando, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, y yo, como tengo encima la espada de Damocles de mi padre, que era un perfeccionista obsesivo, se me hace difícil a veces concretar las cosas, porque siempre estoy buscando lo perfecto, y eso es un problema, y es un defecto. Entiendo perfectamente, ¿eh? Sí, eso es un defecto. Claro, entonces, como quiero hacer el canal de YouTube perfecto, que todo funcione perfecto, no, eso no es un buen consejero. Mejor hacer las cosas tal vez con imprecisiones, de prolijidad. De hecho, mira, no tiene nada que ver, pero relata un poco. Y cuando yo compraba un objeto, siempre buscaba el objeto perfecto. Y ahora he encargado desde Oriente unos gongs. Tengo un gong de 45 centímetros, otro de 60, y ahora me llegó uno de 80. Y cuando los fui a elegir que tenía una marquita, que tenía un pequeño detallito, porque esa es la vida y esa es la realidad. La perfección probablemente no está aquí, no la busques aquí, trata de acercarte a ella, pero no te frustres si no la alcanzas. Entonces, tal vez si publico un libro que tal vez tiene el defecto de ser muy cortito, pero es un tremendo aporte, mejor que sea cortito, pequeño, breve, no como yo quisiera, pero que ya dio inicie el camino para después complementar. Son esos defectos que uno trae y que tiene que luchar con ellos. Entonces, te decía que con respecto a cómo lo que sucede con los periodistas, yo creo que existen varias, y siempre lo digo, varias capas, estratos en los análisis que uno hace. Entonces, te decía yo que el poder que tiene la pregunta y el valer que tiene la pregunta es uno de los capítulos, creo yo, que estoy tocando en el libro. De hecho, Descartes decía: no juzgues a las personas por sus respuestas, sino que júzgalas por sus preguntas. ¿Ya? Porque te obligan, como lo dije yo por ahí, una pregunta te obliga a reflexionar sobre aquello que tú tal vez no habrías razonado, reflexionado, si dicha pregunta no hubiese sido formulada. Entonces, cuando tú me preguntas esto, me obliga a pensar en varias cosas. Por ejemplo, lo primero que me surge es que yo creo que existen distintos tipos y niveles de periodismo. Y está el periodismo ingenuo, quizás todavía el periodista que es ingenuo, que cree que hace bien su pega, que entiende que las cosas son con esa candidez que todos hemos tenido. Y está el periodista altamente corrupto, conectado directamente con la elite, con el dueño del canal, que recibe directamente las instrucciones de allá arriba o de allá abajo en realidad, porque probablemente son desde el infierno. Si es que el infierno está abajo, porque como esto todo lo pones en duda, tal vez el cielo está allá y el infierno está allá, no lo sabemos. Pero de los malos, porque si la tierra no es como nos dijeron, hay alguien muy malo detrás de todo, muy perverso, hay una perversión, con una animadversión hacia el hombre, que es lo que nos rompe el coco. ¿Por qué le tienes tanto fastidio a la humanidad? Porque si la tierra no es como nos dijeron, cosa que nosotros podemos demostrar, tienes que empezar a entender cómo se mueve el mundo de otra mecánica. No puedes pensar que aquí llega alguien y te dice: no, tratemos de hacer esto. No, viejo, es otro modus operandi. ¿Cómo de alguna manera te lo muestran en el cine? Sí, perdona, Guillermo, que te interrumpa, pero esa reflexión a la que has llegado es muy interesante, porque tú no obligas, y eso me parece muy importante, porque hoy en día la tecnología, el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, en Google, todo el que busca el tema de medicina automáticamente ya va a tener una información predefinida a la que va a llegar en base a lo que los poderes quieren que tú creas. Lo mismo sucede con nosotros. La gente
que quizás vea este vídeo y diga voy a investigar sobre este tema, ya va condicionada, al igual que sucede con la medicina. Y en cierto modo ellos sí que están obligando a una cierta cantidad de gente, vamos a llamar el total de la población, a que piensen de una forma. Y eso me parece muy importante, pero es que parece que no hay ningún tipo de base, digámoslo así, normal o natural como ser humano en el cual hay respeto, ¿no? Hay algo de ética. Parece que no hay ética hoy en día. Simplemente es un juego de poderes, ¿no? En el cual les da absolutamente igual lo que la gente piense o lo que es real o lo que se puede reflexionar, ¿no? Básicamente, pero eso a todos los niveles, ¿no? Te dicen, escoge un partido político, ¿no? Coge el naranja, el rojo, el azul, el verde, la forma de la Tierra es esta, la medicina es esta, y todo lo que tú busques a través de Internet básicamente ya está condicionado, ¿no? El propio algoritmo ya te sugestionan qué es lo que tienes que creer. Es muy difícil ser autodidacta hoy en día, ¿eh? El tener tu propia creencia, tu propio pensamiento, ¿no? Tu propia forma de pensar, quizás como puedes tener tú o como puedo tener yo. Por lo menos yo lo que veo a pie de calle es muy difícil de ver, ¿no? Es como que la gente cree todo lo que le dice la televisión y de ahí estamos luchando en alta mar contra viento y marea por algo que nosotros creemos que es noble, pero es muy difícil, ¿eh? O luchamos contra la tecnología y eso va a ser muy difícil, o no sé cómo se puede hacer esto. No tengo la respuesta, simplemente ha sido una reflexión. Pero sí, me ha gustado mucho tu respuesta de yo no obligo a nadie. Pero parece ser que, bueno, el poder sí que le da igual esa base ética, ¿no?, que todos deberíamos de tener. Mira, con respecto a eso que señalas tú, lo que pasa es que aquí también se produce... Es que Perdona, Guillermo, es que parece que la tecnología trabaja precisamente para estas grandes empresas, donde todo tiene que estar condicionado para que ellos siempre ganen, ¿no? Como tú crees que la Tierra es plana o crees que es esférica, automáticamente tienes el algoritmo de Internet que te va a hacer un pseudo-bullying si tú crees de una forma. Cuidado, lo mismo sucede con la medicina. Tú crees de una forma que hay algo que te puede dañar, que el poder dice que no, y te van a hacer un pseudo-bullying también. Es muy difícil, lo que te había dicho antes, ser autodidacta y tener tu propia creencia, ¿no? Es decir, dejemos que el tiempo sea la justicia. Parece que eso no funciona hoy en día, ¿no? Parece que te castiga la tecnología hoy en día, ¿no? Sí, el automatismo de Internet. Claro, y un detallito, porque junto con la creencia está el libre pensamiento. Yo puedo creer algo, pero también puedo pensar en algo, que no es lo mismo. De nuevo, estamos en la cirugía fina del lenguaje. Porque, por eso yo, claro, yo separo. Cuando creo, es creencia. Cuando pienso, es reflexión, ¿cierto? Cuando sé, es otra cosa. Entonces, mira, varias cosas surgen con lo que tú dices. Yo pienso, una de las cosas que concluyo, que como digo yo y lo dije el otro día ahí en la radio, lo que yo concluya, lo que sea mi opinión, mi reflexión, no es la verdad, pues. Yo estoy seguro de esto, pero no estoy afirmando que esa sea la verdad. Ni siquiera estoy afirmando que yo esté en lo correcto. Por muy seguro que yo esté en algo, no estoy diciendo que yo estoy en lo correcto. Y eso es muy importante. Ya, pienso yo, considero yo. Entonces, Sí. Sí, yo creo que el ser humano necesita hacer ese yoga mental, necesita poner en duda absolutamente todo. exacto. Porque es que si no nos vamos a convertir en un animal de rebaño. Si vamos todo el rato creyendo lo que nos diga la televisión o el poder,
Si es que no lo somos ya, y pocos somos las ovejas negras aquí, pero quiero decir, claro, creo que es necesario para el ser humano el poner en duda todo, incluso lo que yo estoy diciendo ahora. Quiero decir, es necesario simplemente pues para que no se oxide el cerebro. No puede venir todo dado, no puede venir todo, no puedes esperar a que vengan con el biberón y te digan esto es la realidad. Creo que es necesario el que la gente lleve a hacer este estiramiento mental de su propio cerebro, este yoga mental, y el poner en duda todo y pensar cuáles son las bases que les han enseñado, que quizás muchas de ellas no son ciertas y son intereses económicos a nivel pues global. Llámalo espacial, llámalo, ya sé que me repito mucho, pero farmacéutico también. Hay unos intereses económicos muy, muy grandes. Y creo que por encima de todo, una cosa es que prediquen con el ejemplo, ¿no? Pues porque quieren encajar dentro de una sociedad, pero otra cosa es lo que ellos crean. Creo que es muy necesario que la gente lleve a pensar un poco si les están diciendo la verdad en todo y si son tan generosos, porque al final del día hay intereses económicos. En fin, perdona, Guillermo. No. Te escucho y me llevo a reflexiones que yo sigo continuando haciéndome a mí mismo. Y una sigue con otra, entonces como un océano de reflexiones, casi infinito, porque evidentemente una va, ¿cómo se llama?, vinculándose con la otra. Yo ahora trato de hacer algunas anotaciones ya. Mira, yo creo que, a ver, dos cosas que surgen, que me vienen a la mente cuando tú hablas de esos temas. Uno es que nuestro mundo es paradójico también. Tiene una cuota paradójica. Además no lo digo yo, creo que se lo leía, yo creo que fue a Darío Salazar, a John Baines, reconocido filósofo hermético chileno. Decía algo así como, al final del tiempo y el universo, todas las paradojas se reconcilian. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos llenos de tecnología y por lo tanto, y de información, en la era de la información está ahí. De hecho, el tema está en que esa capacidad de autodidacta que uno tenga, ¿para qué va? ¿Qué es lo que quieres buscar? Si es para hacer un oficio, ponte tú, tal vez tienes toda la información. No sé, quiero ser carpintero y puedes revisarte 500, 1000 videos de internet, cursos, qué sé yo, y puedes aprender a ser muy buen carpintero. Ahora, si lo que quieres es indagar en el agujero de la madriguera, ya vas a tener que justamente bucear mucho más subterráneo. Entonces ahí también hay una suerte de paradoja. Por un lado, ya esto de que tienes todo y puedes no encontrar nada y por lo tanto hay distintos de nuevo matices. Lo segundo que me surge y que yo creo que es una de las cosas más gravitantes de todo es que si el método científico nos indica que la Tierra no es como nos enseñaron y ergo hay gato encerrado, tú empiezas a entender que en nuestro mundo, contrariamente a lo que muchos de nosotros considerábamos, opera el mal absoluto. No puede ser de otro modo. Con lo que ha pasado, porque si a ti te hacían ruido las guerras mundiales antes de ser terraplanista, la revolución napoleónica, la Inquisición, las cruzadas, la guerra de Vietnam. Yo antes de ser terraplanista, yo decía, aquí hay una maldad que se alimenta del dolor, no claro. Puede ser de todo. Es que hoy en día una persona, sí, perdona Guillermo, pero es que es verdad. Hoy en día una persona que dice voy a coger y voy a ir a un sitio, a un supermercado y me voy a ventilar a 30 personas, esa persona automáticamente la cogen, se la llevan a la cárcel y fuera. Hoy en día tienes unos dirigentes, lo estamos viviendo ahora mismo con el tema que estamos viviendo entre Rusia y Europa, y hay una persona que te puede decir te voy a tirar una bomba nuclear, me quito de encima 8 o 9 países y aquí no ha pasado nada. Es como un juego donde los de arriba no tienen ningún tipo de ley.
¿no? Es como que pueden decir y hacer lo que les da absolutamente igual. Y lo que es peor, lo que tú has dicho, las guerras mundiales, ¿no? Por poner un ejemplo, que simplemente es una reflexión, pero cuanto más miras en ello, es lo que tú dices, ¿no? Parece que hay gente que se alimenta de nuestro dolor, ¿no? Perdona, Guillermo, Sí. que te he interrumpido. Amigo querido, esa es una conclusión. Ahora, ¿es correcta o es incorrecta? No lo sé, pero lo que digo yo, ¿quién gobierna la cabeza y el alma de nuestros dirigentes políticos? Cuando tú ves que Piñera lo enfocan así, tal, me acuerda a Hombres de Negro. ¿Te acuerdas cuando se le ve? Sí, Ver a Piñera, Elon Musk también, Guillermo. Ya lo sé. Elon Musk también hizo unos gestos muy raros el otro día. Están parasitados, y no cabe otra explicación, porque no se puede ser tan desalmado. Es decir, de nuevo, es mi conclusión. ¿Es mi conclusión correcta? No lo sé, no lo sabemos. Ni tú, ni yo, ni nadie. Bueno, algunos lo saben. ¿Ya? Sí. Pero si no, no tiene lógica. Es decir, lo que digo yo, ¿quién puede ser tan miserable como para darle el vamos a la demolición de 2 edificios gigantes o 3 edificios, sin importarle la viejita que te abría la puerta del ascensor, el señor que te preparaba el café en la oficina, o la abuelita que hacía el aseo en los baños, sin asco? No pueden ser de nuestra especie. Cuando alguien te dice, no, es que el hombre por poder es muy malo, hagamos un ejercicio, le dije yo a un amigo estando almorzando juntos hace un par de meses atrás. Supongamos que tú perteneces a la élite de poder, gente que ni siquiera es terraplanista, al contrario, y cada vez que yo toco el tema se le suben los crepos y qué sé yo, se ponen nerviosos. O la pandemia, gente aborregada completamente. A ver, pero hagamos un análisis. Supongamos que tú estamos en la punta de la pirámide y somos absolutamente poderosos. Tenemos todo el dinero que queramos, todas las cosas que deseemos, podemos viajar, hacer todo lo que... ¿Qué necesidad tenemos de hacer daño a la gente? Claro. Claro, todo el dinero, todas las mujeres del mundo, las más bellas, las obras de arte, los autos, lo que queráis. ¿Querrías tener todo sobre todo? A ver, pero no, es que el hombre, a ver, no, yo te pregunto a ti, tú si estuvieras ahí, ¿quisieras tener más sobre todo eso que tienes? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Y yo tampoco. O sea, el 100% de lo que está en la mesa no quisiera tener todo sobre todo. Por lo tanto, son arcotes, grises, illuminati, reptiles, me importa un bledo, digo yo. Lo que sí sé es que son repugnantes, execrables, y espero que pasen un par de eternidades, unas 2 o 3 eternidades en el infierno, que es el lugar que se merecen. Porque si no, no tiene explicación. ¿Me entiendes? Ya pierde la lógica, el sentido. O sea, tiene que haber una lógica al final. Ahora, la única puerta que yo dejo abierta es un poco la línea de Fulvio Carbone y de otros seguramente, y probablemente tal vez entramos en el hinduismo, en los Vedas, en que en nuestro mundo y en general e incluso dentro de nosotros en particular, el bien y el mal están permanentemente en conflicto. El yin y el yang. Sí. Eso es. Entonces, lo que sí yo digo, y que yo creo que es consistente con lo que todos habríamos pensado antes de ser terraplanistas, es que nuestro mundo era una escala de grises. Gente muy buena, gente buena, gente más o menos buena, gente más o menos mala, gente mala y gente muy mala. Pero el mal absoluto, esa no era una opción, no estaba en este mundo. Claro. Pero parece que sí está en este mundo. No tienen perdón de Dios. Los globalistas no se merecen, yo creo que ni siquiera se merecen compasión, ¿eh? Que la compasión es un atributo virtuoso del hombre. Yo voy a citarte creo que se lo leí, no sé si a Paramahansa Yogananda o a Soignal Rinpoche. ¿Cuál es la diferencia? Decían algunos en el libro, que yo creo que es el libro tibetano de la vida y la muerte, que leí por allá por el 2012, por decir algo. Esa distinción entre la compasión y la lástima.
La lástima sería reflexionar del siguiente modo, es lo que más o menos decía el libro. Qué pena esto tan terrible y doloroso que te sucede. Menos mal que no me sucede a mí. Y la compasión, qué terrible esto tan doloroso que te sucede. ¿Qué pudiera hacer yo para remediarlo? Te fijas de nuevo la sutileza entre la lástima y la compasión. Yo he llegado a la conclusión de que estos sujetos ni siquiera se merecen compasión. Porque contra el mal absoluto es una guerra, ¿no? Sí. Y en la guerra está todo permitido, dicen. En la guerra y el amor está todo permitido. Así que con mis amigos nos decíamos, si esa chica guapa mira a mí o te mira a ti, molestábamos con mis amigos artistas, hasta las puñaladas por la espalda para conquistarla. Juegos de conversaciones de amigos artistas allá por hace algún año, tiempo atrás. Pues sí, la verdad es que estas reflexiones llevan a mucho, porque al final del día, viendo la historia del ser humano, que siempre nos han tenido en guerras, independientemente de la cultura, las culturas vienen y se van, ¿no? Las civilizaciones vienen y se van. Parece que hay alguien que está jugando con nosotros. Quizás lo que ha hecho el terraplanismo es abrir una puerta simplemente para que la gente diga, wow, aquí es donde está esta gente y ahora hay que explorar, ¿no? Pero sí, el patrón común, las guerras mundiales, siempre ha habido gente detrás interesada en el daño al ser humano. Somos como un juego, ¿no? Para alguien. No sé si llamarlo juego, o quizás sí, quizás es lo más adecuado. Yo creo que tiene algo de juego. Sí, yo creo que tiene algo de juego. No sé yo si el ajedrez está basado en nosotros o nosotros en el ajedrez. Pero al final del día el tablero masónico se parece mucho a él. Pero sí, me parece que es muy interesante estas reflexiones, básicamente porque somos seres humanos y nosotros somos los que tenemos que abrir la mente al resto de nuestros semejantes, ¿no? Al final del día luchamos por el bien y no hay causa más noble que el bien, ¿no? Yo creo, y el amor por todos. Creo que es necesario, desde luego. Sí, mira, bueno, aquí tenemos de nuevo un poco ideas, reflexiones y cosas que van surgiendo. Lo que te decía yo es que Fulvio y otros pensadores ponen sobre la mesa, tal vez interpreto mal a Fulvio o alguno de ellos, ¿ya? Y puede tener el sesgo de mi óptica, pero es que cosa que no nos gusta admitir, a mí no me gusta, el mal sería necesario en nuestro mundo, tal vez, para que el hombre vuelva y retorne a la fuente original. Quizás tiene que pasar por este proceso, es un proceso de purificación del alma, porque ahí entramos en lo lúdico. ¿Lúdico en qué sentido? Digo yo, cuando tú usas la palabra juego. Sí, y ahí eso se entrelaza con uno de los autores que a mí más me gusta, a pesar de que, como siempre, muchos ponen en duda de él, que es Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un pensador que habla perfecto el español, es alemán, de nacimiento, vive en Canadá, que tiene una serie de libros. El primero, y que lo hizo reconocido un poquito a nivel mundial, se llama El poder de la hora. Y otro libro que tiene, que a mí me encanta, se llama Una buena tierra, o Una nueva tierra, ¿no? Yo creo que es Una buena tierra. Lo leí yo creo que antes de ser TP, o sea, estoy hablando probablemente del 2015, 2014, ¿ya? Y Eckhart Tolle pone énfasis en algo que tiene relación con principios esotéricos, espirituales, o qué sé yo, porque en el fondo trata de separar el hecho de que nosotros aquí en nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, en nuestra experiencia, no nos damos cuenta que somos un espíritu eterno. Entonces nuestra mente es yo creo que una de las cosas más peligrosas que tenemos es la mente. Tal vez el parásito es la mente. Podría ser. Why not? Ya que tú lo dijiste, estamos llenos de dudas. Y me parece súper bueno.
Entonces, cuando tú te desprendes de estos pensamientos, de hecho, no sé si en el Islam, en algunas corrientes filosóficas, se habla del loro que habla. Lo mismo que usan los herméticos, los rosacruces o qué sé yo, estas escuelas gnósticas. ¿Quién es este otro yo que está todo el día hablando? Oye, no vas manejando y no llamé a mi mamá. Ah, claro, pero mi mamá la última vez que la llamé me retó y yo no sé por qué me retó. Pues, si Sí, yo cierto, Guillermo. Cállate un Hubo un rato. vídeo, sí, hubo un vídeo en el que mencioné un tema parecido al que estás comentando, Guillermo. En el vídeo que hice, que se llamaba El control es sonido, mencioné a un cantante, el cual se suicidó, que era cantante de la canción de Black Hole Sun, ¿no? Y en el Howard Stern Show, el entrevistador le dijo, ¿pero cómo se te ocurrió esta canción? Dice, ¿cómo estas letras tan raras se te pudieron ocurrir? Y él, cuando me has comentado esto, ¿no? Se me vino a la memoria las palabras de él. Él dijo, dice, esta canción se me ocurrió, los acordes, la letra y todo, mientras iba conduciendo por la noche, en medio de la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, empezó toda esta canción a sonar dentro de mí, y dice, ¿y los acordes y todo? Y el entrevistador se quedó como diciendo, pero bueno, dice, o sea, una de las canciones más influyentes, has vendido millones de discos, y dice, todo esto te vino simplemente a las 3, 4 de la mañana. Y dice, sí, todo, dice, los acordes, con la letra, todo, y le iba cantando, pero dentro de mi propia cabeza. Pero sí, es como, ¿cuál es la voz que hay aquí dentro, ¿no? Claro. ¿De dónde sale? ¿O quién le dictó? ¿Quién le dictó? Sí. Mira, y voy a aprovechar entonces de mencionar y enviarle un saludo cariñoso y grande y fraterno a varios amigos muy queridos que tengo allá en España, que son escritores. En primer lugar, a mi querida amiga Marga, que viene del mundo de la ingeniería ¿cómo se llama? Agronomía, es de Albacete, es una gran TP, estuvo en Madrid, nos conocimos allá, justo venía llegando ella el mismo día que fue el evento en Madrid, ella acababa de llegar de India, una mujer que yo adoro, ella sabe el amor que nos tenemos y el cariño inconmensurable. Acaba de escribir 3 novelas que no son recientes, tendrán tal vez 1 año y medio, 2, que se llaman Los Acechantes. Son 3 volúmenes. Y ella cuenta que ese libro lo escribió en 1 año, los 3 libros en 1 año, porque se los iban dictando, dice ella. Wow. Está todo ahí, fue escrito en ese contexto. Así que tiene relación con lo que dices tú, y algún día podríamos tenerla. A Marga creo que sería muy bueno. Además, me encanta difundir el trabajo de ellos, así que invito a los amigos en España y por supuesto de habla hispana también, a que podamos comprar y colaborar con el trabajo creativo de Marga. Está también mi amigo Ángel Artaris, un notable escritor, notable TP. Estuve con él disfrutando en extenso en Madrid, me invitó al sur de España, estuvimos por allá, y tiene un libro maravilloso que se llama Picio. De hecho ganó un premio, es una joya, además está muy bien impreso. La calidad de la tipografía, del papel, del libro es magnífica, y es una joyita, es una delicatessen para los que nos gusta leer. Así que también lo recomiendo. Y Sirio Simó, también, que acaba de publicar El Gran Experimento, que extrañamente, en estas casualidades, tiene mucho que ver con lo que escribe Marga. Se tocan en muchos aspectos. Yo que tengo a medio leer el libro, los 2, porque tengo 6 libros al lado del velador, que los voy leyendo un poco de a poco, no sé si será lo mejor, y se tocan mucho en muchos aspectos que tienen relación con esto que estamos tocando, es decir, de dónde vienen las ideas. En realidad surgen de aquí, y yo cada vez tengo más claro que no surgen de aquí. Uno las toma de algún lado tal vez, o alguien te las dice. De hecho, como anécdota, tú me preguntabas por esa nota del diario La Tercera, que es ese video que para nosotros fue muy importante. Cuando le comenté esto a Ramón Freire y él había visto el video, yo le dije,
bueno, le conté un poco la anécdota, entonces Ramón en su sabiduría me dijo, y yo no sé por qué quedaron esas frases, le digo yo, porque hablamos 1 hora y media y qué sé yo, pero salieron 3, 4, 5 frases que quedaron muy bien. Me dijo, Guillermo, los maestros te estaban susurrando al oído. ¿Ah? Entonces, cuando tú dices, sabemos que es esférica o creemos que es esférica, que ahí quedó, no fui yo, fueron los maestros que te susurraban al oído. Bueno, son parte de estos misterios y las grandes dudas que surgen una vez que nos enteramos que la Tierra no es como nos habían dicho, ¿no? Ayrton Senna, curiosamente ayer mismo, esto es el destino, qué curioso. Ayer estaba viendo un vídeo, una pequeña viñeta, ¿no? En YouTube que ponía un vídeo sobre Ayrton Senna, ¿no? Y cliqué encima y eran palabras suyas. Y dijo, hubo un momento, un impasse en mi carrera. Dice que me puse a correr en Monte Carlo y dice, en ese momento me di cuenta de que yo ya no estaba corriendo. Estaba corriendo, dice, desde otra dimensión. Y digo, pero bueno, esto lo está diciendo Ayrton Senna. Habla como dicen en algunas corrientes filosóficas. Y que por lo tanto, lo importante es la quietud de la mente. Bueno, que además lo dicen todas las tradiciones yógicas, aquieta la mente. Silénciala para que puedas estar en el aquí y el ahora. De ahí viene Eckhart Tolle, el aquí y el ahora. El resto no existe. El pasado no existe, ya se fue, y el futuro es solo una posibilidad, ese Eckhart Tolle. Por lo tanto, cuando uno está absolutamente en el presente, está la paz y la armonía constante y absoluta. Más o menos esa es como la síntesis. Y que a mí me hace sentido, porque eso no significa necesariamente negar el futuro, significa entender que el futuro va a llegar cuando tenga que llegar, y que tú cuando estás trabajando, por ejemplo, en un proyecto, estás trabajando también para el futuro, pero no estás en el futuro, estás en el presente, que significa diseñar bien, o escribir una carta, o lo que estés haciendo. Es muy interesante, lo recomiendo, y a todos los amigos que vean este video, les sugeriría, a mí, yo creo que uno de los libros más trascendentales que yo he leído en los últimos 20 años, entre otros, en que está El hombre de cristal de Ibel Mersán, o Los maestros espirituales de Salim Jodali, o Autobiografía de un yogi contemporáneo de Paramahansa Yogananda, o el libro Yogananda, madre mía. Sí, de Soignal Rinpoche. Sí, y Eckhart Tolle. Para mí Eckhart Tolle, a pesar de que razonablemente alguien podría no resonarle, bueno, a mí sí. Pido disculpas por ello, porque parece toda una eminencia, pero pido disculpas. No, amigo mío, lo que te dije yo. Sabemos algunas cositas acá o conocemos algunas cositas de allá, y es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Mi padre hacía una metáfora buenísima. Él decía, se lo escuché, que había que entender que el conocimiento era como el aire contenido dentro de un globo, y que la ignorancia es la superficie del globo. Mira, el globo de nuevo nos persigue. Entonces, por lo tanto, esta es la ignorancia, por lo que está fuera de lo que sabes. Entonces, cuando una persona sabe mucho, se da cuenta, percibe que esto es tu ignorancia. Mientras más sabes, más te das cuenta de que no sabes. Y al revés, la gente que es muy ignorante es muy arrogante, porque la percepción que tiene de su ignorancia, que es la superficie del globo, si es chiquitito, es poca. Entonces crees que sabes esto y que lo que ignoras es solo esto, y por lo tanto es poco. Por lo tanto, por eso tú te das cuenta que mucha gente muy ignorante es muy arrogante. Sí. En cambio, la gente que es muy culta, en general es bastante centrada y tiene esa percepción de su propia ignorancia, ¿ya? Y yo creo que en general sabemos re poco, o sea, además no lo digo yo, lo dice cualquier persona, como digo yo, con 2 dedos de materia gris, que ignoramos tantas cosas en cualquier mundo en que uno se meta. Tú profundizas un poco y te das cuenta de inmediato del ignorante que sea la carpintería, la acuarela, las motocicletas, el parapente, el buceo o la tierra plana. Sí, alguna vez he escuchado a alguien decir, en el momento que crees saberlo todo, es el momento que dejas de aprender, ¿no? Y muy buena frase.
Mm. O sea, yo creo que una de las cosas más asombrosas que va a pasar cuando el tinglado se termine de venir abajo es que la gente va a decir, pero ¿cómo nos creímos y nos tragamos esta descomunal estupidez? Si cuando empiecen a caerse los velos, que se están cayendo, todo indica que se están cayendo en el mundo. Hoy día me llegó una nota, que la tengo solo en audio, de un canal, de algún programa radial o de televisión, parece que en Colombia, que toca el tema de esta operación geopolítica genocida, y los periodistas se quedan asombrados. Es decir, ¿cómo ha sido posible que estos gallos se hayan confabulado para esto? Porque una de las cosas interesantes, que lo toqué también, y lo tocó más de una vez en la última nota que hicimos ahí en la radio, El Mirador del Gallo, como te decía, fue que el común de las personas antepone la incredulidad a la mentira por encima de la evidencia científica y empírica. Es decir, es razonar del siguiente modo, digo yo, dado el hecho de que yo no puedo creer que exista una conspiración tan grande, ¿eso es demostración de que la Tierra es esférica? Por supuesto que no, porque no estamos hablando de conspiraciones, pues estamos hablando de ciencia. ¿Para qué me metes la conspiración en un tema científico? Cuando el tema es al revés. Dado el hecho de que el método científico nos indica que la Tierra no puede ser esférica y que es plana y estacionaria, ergo, parece que hay un problema. Pero ese problema se infiere a partir de la deducción lógica de que la Tierra no es como nos enseñaron, y no de la negación de que yo no puedo creer en la conspiración. Eso es una pieza muy importante en todo esto, Guillermo, porque, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo a nivel de información de salud, hay mucha gente que piensa, esta conspiración no puede ser tan grande. Esto es lo mismo que estamos viviendo con el tema de salud hoy en día. Y no es tan difícil. Quiero decir, si buscas la información, por poner un ejemplo, en España, la gran mayoría de televisiones pertenecen a un solo accionariado en bolsa, que es BlackRock. Quiero decir, en el momento en el que tú manipulas BlackRock, puedes manipular básicamente casi todas las televisiones para dar la información que tú quieres. Quiero decir, no estamos hablando de algo tan utópico. Es más, nosotros tenemos una empresa que es Mediaset en España, que también maneja televisiones en Italia. Quiero decir, la gente cree que esta manipulación a gran escala, que la gente cree que es muy difícil, pero no lo es tanto. Y lo mismo sucede en Estados Unidos, Guillermo. Las televisiones, muchas televisiones que tienen a la gente enfrentada entre republicanos y demócratas, y muchas de ellas pertenecen al mismo grupo accionarial. Quiero decir, es increíble, y lo mismo sucede aquí en España. Tienes a gente que se pelea de izquierda a derecha, derecha con izquierda, y al final del día miras esas televisiones que promueven una ideología política de un lado y de otro, y al final del día pertenecen a la misma empresa. Quiero decir, una mentira a tal nivel sí que se puede hacer. Es más, y cuando hay intereses económicos detrás, más aún. Y lo mismo sucede con el tema de la salud, que mucha gente dice que una mentira tan gorda no se puede sostener, y tanto que se puede sostener. Es que es más, si lo miras desde el lado económico, es mucho más rentable hacerlo a nivel global, obviamente. Claro, pues, amigo querido, eso es una de las cosas asombrosas, y yo lo veo. Muchos de mis amigos saben que mi señora, mi pareja, mi compañera es médico cirujano, y por lo tanto conozco muchos médicos acá en Chile, muchos, bastantes. Y tú te das cuenta que es bien interesante, porque el razonamiento de ellos es: no puede haber una conspiración tan grande, no puede la OMS promover un genocidio, no puede ser que no se haya llegado a la luna, no puede ser que la Tierra sea plana, no puede ser esto, no puede ser lo otro, no puede ser que estén confabulados. ¿Y los negacionistas somos nosotros? Ellos son los negacionistas. Sí, el mal, con su perversión intrínseca,
todo lo retuerce, está en su esencia, lo que digo yo, es el mal absoluto. Que además cuando yo pienso en el mal absoluto me llega a dar un poco de pena Baphomet, si es que él es el mal absoluto, porque no sé si se llama Satanás, Baphomet, Luzbel, ¿cierto? El patecabra, le diremos en Chile, el coleflecha. Es un chilenismo, yo creo, ¿no? A mí me encantan esas cosas. El coleflecha, no tengo idea quién es, ¿ya? Pero en él no puede haber un ápice de virtud, ¿no? Sí, y es curioso, hay mucha gente que trabaja en la música que tienen gran éxito, bueno, gran éxito porque obviamente a las discográficas les promocionan, las discográficas dicen quién tiene que tener éxito y te ponen 30 veces en todos los canales de radio, que dicen haber tenido un pacto con el diablo. Es curioso, este patrón común. ¿Te acuerdas? Y lo dicen ellos, Iru lo dice. O sea, no lo dice Iru, lo dice Eric Clapton, ¿no? En un video que puso Iru, no me acuerdo si Eric Clapton o es algún otro de estos reconocidos rockeros de los 70s, no sé. Cuando dice, tengo que, no sé si reunirme o tengo que preguntarle al The Big Boss. Y hoy en día, conocidos hoy en día, por ejemplo, tenemos Lady Gaga, Katy Perry también. Todos ellos. Y lo dicen, quiero decir, no son palabras mías, no son suposiciones, lo dicen ellos, no sé en qué contexto lo dicen, pero cuanto menos es llamativo. Y en cuanto a tu primera reflexión, sí, es curioso porque parece que esa propia esencia que tiene el ser humano, que es ser rebelde contra el sistema, es curioso porque parece que hoy en día el ser humano es parte del sistema. O sea, el ser humano al 80%, yo creo, un 70%, ojalá fuera menos, parece como que defiende al sistema, ¿no? En toda la información que le da, parece que todos ahora están protegiendo al sistema. Parece que han dado la vuelta a la tortilla a esta esencia que tiene natural para mí, que el ser humano es ser rebelde contra el sistema, ¿no? Es para mí el yin y el yang perfecto, que el ser humano siempre se ha rebelado contra el sistema y parece que hoy en día funciona al revés. Han conseguido que el propio ser humano defienda al sistema, ¿no? Para mí esto es algo totalmente nuevo, ¿no? No sé, o es la sensación que me está a mí. Amigo querido, ¿no? Que mira, es decir, por eso la tierra plana es tan importante. Me gusta divulgar la tierra plana. Y lo he dicho, ¿no? Lo dije, más de alguna vez lo he dicho, ni prédica ni proselitismo, sino generar la legítima duda a lo que nos enseñaron para que cada persona haga su propio viaje a razón de los instrumentos, equipos, herramientas que tenemos hoy y que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la Tierra no es como nos enseñaron, lo que digo yo es que hay gato encerrado debajo del gato encerrado. O sea, esto se hunde en las profundidades mistéricas, esotéricas, oscuras, y entra la gran confrontación entre el bien y el mal. De hecho, por eso es importante. ¿Por qué? Porque yo que fui, y no tengo poder en decirlo, lo he dicho muchas veces, y yo nunca tengo dos discursos, y trato de ser así. Es decir, estas son mis verdades, ¿cierto? Y con todos sus errores, sus luces y sus sombras. Yo fui, como fuimos muchos jóvenes, tremendamente de izquierda. Además me tocó la época de la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Todos mis amigos eran, o muchos de mis amigos eran o comunistas muy cercanos al Partido Comunista, o socialistas, qué sé yo, y yo no formé parte del Partido Comunista porque simplemente nunca mis amigos me dijeron, bueno, Guillermo, inscríbete en el partido, porque no se produjo esa instancia. De hecho, tuve mucho acercamiento en hacerlo y no lo hice porque estaba vuelto loco estudiando arquitectura, que yo dormía y yo veía unos 300 amaneceres por año durante una década. O sea, entre el año 78 y el 88, yo me trasnochaba prácticamente todos los días de la semana dibujando planos, proyectos. Además, yo tenía el atributo dentro de las luces y sombras que uno tiene, que era considerado el mejor dibujante de mi escuela. Entonces yo nunca busqué trabajo, porque los profes andaban, Guillermo, y trabajé y ahí aprendí muchísimo desde que yo estaba en tercer semestre. En tercer semestre yo me puse a trabajar.
o a fines del tercer semestre, para ser más preciso, yo creo. Entonces, como estaba lleno de otras cosas, no me metí profundamente en estos aspectos, pero y nunca formé finalmente parte del PC, ¿ya? Pero estaba muy vinculado a la izquierda. Y cuando tú después con el tiempo concluyes que la Tierra es de otra forma, lo primero que se te tiene que venir, para que veas cómo funciona la cabeza de las personas que no quieren ver, lo primero, o una de las primeras conclusiones, es que los gringos y los yanquis y los soviéticos están coludidos. Porque es una deducción lógica por una implicancia lógica. Si ellos hacen la carrera espacial para llegar a la Luna con los cohetes y el otro hace la carrera espacial con la Luna y van peleando uno a uno para llegar a un lugar donde no se puede llegar, evidentemente están planificados juntos, pues son, como digo yo, amiguis, decimos en Chile, super amiguis, ¿ya? Entonces yo eso se lo planteé a una persona muy cercana una vez y le dije, pero lo primero que puedes pedir es que los... Perdona, Guillermo, quiero hacer un pequeño matiz. Ahí está el proyecto Paperclip, que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial se llevan todos los ingenieros de Alemania y se reparten la mitad Estados Unidos y la otra mitad Rusia. Exacto. Que son los que hacen, obviamente, el proyecto espacial. Werner von Braun, que es el que hacía los cohetes V1, V2 y V3. Sí, exacto. Dime, continúa, perdón. Exacto, era simplemente un matiz. Pero sabes que yo le dije a esta persona, le dije, pero si la primera conclusión que podemos sacar es que los estadounidenses con los soviéticos estaban coludidos en la carrera espacial. ¿Y sabes lo que me contestó? Que no necesariamente. Bueno, podríamos dejar el 0,00000000000 algo de que pudiese no haber estado coludido. Ya, muy poco, es infinitesimal, ¿no es cierto? Evidentemente, pues bueno, y además eso se destruye ¿cómo? Cuando te demuestro que finalmente está en la estación espacial arriba. Si tú me dices no la carrera espacial, pero si finalmente sí llegaron juntos, primero con la Mir y después, y ahí sí se hacen sus ¿cómo se llaman? Sus operaciones fraudulentas, teatrales, ¿cierto? Histriónicas arriba, queda, ya ahí te lo termino rápido. Amigos en el espacio, enemigos en la Tierra, ¿no? Claro, y por lo tanto, no tiene sentido. Ergo, los que ordenan el tinglado están en los dos caras de la moneda. Claro. Divide y reinarás. Si son las primeras inferencias lógicas que uno puede establecer. Por lo tanto, y después cuando se empieza a caer el castillo de naipes, que se cae la NASA, se caen las agencias espaciales, se cae el resto, pues empieza a caer las farmacéuticas, empiezan a caer las cadenas de televisión, las cadenas de periódicos, toda la política, o casi toda la política. Ahí el mal está infiltrado en todo, el Vaticano, la masonería, las cosas buenas, todo lo han retorcido. Porque los progres, que son unos destructores de naciones, de países, de estados, de cuál es la palabra, de calidad de vida, utilizan la palabra progresismo. Siempre se roban los términos. Así opera el mal. ¿Entiendes? Cuando uno entiende que la Tierra es plana y que el mal, por lo tanto, reina absolutamente o casi absolutamente en este mundo, o que tiene mucho poder en el mundo, toda la mecánica racional respecto de lo que sucede cambia, porque evidentemente empiezas a tener otro punto de vista que abarca ciertos más elementos para discernir. Pero volvemos a lo mismo, la gente se niega a creer eso. Y cuando tú entiendes que estos tipos te mintieron hasta con la forma de la Tierra, no puede haber nada bueno de ellos, ya no queda. Claro. Esa mentira, esa mentira te la hacen desde que eres lo más pequeño, desde que tienes 3 años. Te ponen la mentira en clase. Ya te están hablando de cómo son y de cuál es su plan. Es increíble, pero... Correcto. Pero es así. Y no sienten ningún tipo de empatía, da igual si es criatura pequeña o mayor. Normalmente el ser humano parece que tiene más empatía, ¿no? Cuando
es una criatura, ¿no? Cuando tiene menos edad y tal. Esta gente no tiene ningún tipo de empatía, independientemente de sexo, edad, ideología. Somos números. Es bien y hay gente que le cuesta. ¿no? Eso nos rompe la cabeza, yo creo que a muchos de nosotros. Sí. Esa perversión, esa maldad no estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Pero es una conclusión lógica después de todo lo que parte cuando tú empiezas a entender que la Tierra no es de la forma que nos dijeron, pero además lo que ha pasado ahora con esta operación geopolítica mundial, con este otro repugnante de Klaus Schwab, o el Fauci, o el Tedros, si son realmente execrables. No se puede ser tan ruin y vil. Ahí hay algo raro, si te fijas, y hay algo que uno no termina de entender. It's a fact. ¿Cuánto valen 2 meses de vida? Porque hay gente que la han encerrado en su casa durante 2 meses de su vida, estando totalmente sanos. Y lo más increíble, no sé si ha sucedido ahí en Chile, pero aquí, Guillermo, la gente ha estado aplaudiendo en los balcones. No, esto me río por no llorar, quiero decir. Claro. Le quitas la libertad, o sea, encierras a alguien que no ha sido ningún tipo de delincuente ni nada por el estilo, está totalmente sano, le encierras 2 meses de su vida en su casa y la gente ha aplaudido en los balcones, quiero decir. Yo no, lamentablemente, mira, te voy a contar una anécdota. Tengo un amigo en Holanda y el otro día me mandó un mensaje de voz totalmente hundido. Estaba machacado y digo, ¿qué pasa? John, se llama John, y me dice, Rafa, es que, ¿sabes lo que me pasa? Dice, normalmente, ironías de la vida, siempre he estado mirando a las granjas, ¿sabes? Mirando todos los animales, diciendo, pobrecitos, míralos a ellos, qué mal están y tal. Dice, curiosamente, dice, llevo una semana que es que estoy viendo que nosotros más o menos somos lo mismo. Digo, hombre, no lo veas así y tal. Y lamentablemente, hasta cierto punto, parece ser que lo somos. Y si no despertamos, la cosa parece que va a ir a peor. Pero bueno, esto son solo reflexiones. Me gusta hacer reflexiones siempre constructivas y no destructivas, pero sí que es cierto que le tengo que dar la razón, que parece que somos parte de algo que nos maneja a nivel global. La gente, si con todo esto no es capaz de ver que no hay izquierda, no hay derecha, no hay banderas, que hay alguien que está manejándolo absolutamente todo dentro de este tablero de ajedrez, si con todo esto no han sido capaces de poder verlo, creo que no va a haber nada que lo pueda llegar a hacer. Bueno, tú tocabas ese tema, Rafa, porque decía, si el hombre por naturaleza debiera ser rebelde al sistema, y ahora no solo es, sino que es sumiso. ¿Ah? Sí. Sumiso. Y protector del sistema, además. Eso es muy peligroso. Pero es que yo pienso, y no quiero Perdona, un último matiz, Guillermo. Es como el rebaño que ataca a la oveja que se quiere ir del rebaño. O sea, esa gente va a ir a parar a mal lugar, pero como ve que todo el rebaño está siguiendo un camino, en el momento que alguien se va, ataca, ¿no? Es como la gente que protege al sistema a pesar de que el sistema no piensa en ellos, ¿no? Una pequeña reflexión final. Claro, sí, pero yo pienso que no podía ser de otro modo, porque yo creo que se nos olvida o no lo tenemos tan claro o no lo sabemos con cierta certeza, que vienen envenenando el alma y la mente desde hace décadas. Acá en Chile, otro personaje traidor a su patria, que fue presidenta, ¿cierto? Globalista, amigui de los amigos de la ONU, que yo sostengo que la ONU debe ser expulsada de los países lo antes posible. Ahí también, bueno, uno tira estos incendios, pero tengo el legítimo derecho a tener mi opinión sobre lo que es la ONU, ¿no? Y mi opinión es que la ONU es una organización perversa y debe ser expulsada y debe ser disuelta. Entonces, ella le agregó 3 veces más flúor al agua. ¡Wow! Te contaminan con chemtrails, te contaminan el agua, te contaminan con los alimentos,
Estados Unidos, que es un país bastante adormecido, en su gran mayoría, tienen pura comida chatarra. Sí. España, las fotos que hay de los cielos de España, que yo he visto a través de todos mis amigos allá, es asombroso. Es decir, uno podría pensar al revés. ¿Cómo no han logrado todavía someter a la humanidad completamente con la guerra despiadada que llevan desatada contra ellos hace por lo menos, yo diría que por lo menos desde fines del siglo XIX? La guerra despiadada contra el hombre, ya, para no usar la palabra human, ya, como lo haría Santos Bonacci, porque todos lo revisamos. ¿Te acuerdas de Santos Bonacci, este maestro que hizo una entrevista con Iru, que entiendo que ahora está en México y que forma parte del grupo de los Flat Earthers estadounidenses que han sacado un par de documentales, Level se llama, ¿no? Ahí creo que está Santos Bonacci. Entonces, ha sido el hombre sometido a una guerra sistemática, a lo menos desde fines del siglo XIX. Por lo tanto, acuérdate, con las reservas federales de esa época, el eugenismo malthusiano de esa época, Pasteur de esa época, ¿cierto? Con todo el cambio paradigmático de la salud versus el modelo de Becham. Después tenemos la Primera Guerra Mundial, ni más ni menos. Después la Segunda, inmediatamente Vietnam, la carrera espacial, los chemtrails, la comida chatarra. Viejo, o sea, somos bastante más rudos, y algo muy importante desean poseer, que con una guerra sostenida de a lo menos prácticamente 1890, 1990, de 150 años a lo menos, o 200 años, no solo no han podido destruirnos, sino que ahora la Tierra plana está haciendo despertar a la humanidad. Lento, pero está. Si eso no fuese un hecho, no estaríamos ni tú ni ahora, y voy a citar a mi querida colega Daniela Robles, si mal no recuerdo el apellido de Daniela Robles, que me dijo una frase notable el otro día, y a mí me encanta citar la fuente. Ella me dijo: lo maravilloso de este viaje, o algo así, es que nosotros somos muy pocos, pero somos cada día más, y ellos son muchos, pero cada día menos. Lindo. Un pequeño poema de mi querida colega, a la que le mando un saludo. Bueno, perfecto. Guillermo, espero tenerte de nuevo en mi canal. Yo me cuesta dejarlo aquí, pero tengo que dejarlo. Y la verdad, creo que ya no solo dentro de mi canal, creo que he tenido una de las conversaciones con más reflexiones, más profundidad que he tenido en mucho tiempo, si no el que más. Y nada, simplemente quería desearte un gran fin de semana y un gran despertar para todos, ya que para mí ha sido fantástico tenerte aquí como arquitecto, como persona, como llegaría a decir, sobre todo y por encima de todo, como filósofo. Y no lo digo con la boca pequeña, ¿eh? La verdad es que me ha parecido fantástico tenerte aquí, Guillermo, ¿eh? A ver, amigo querido, bueno, yo creo que sus palabras, que se agradecen, son un poco exageradas y grandilocuentes de más, pero no obstante, yo igual te lo agradezco. De hecho, hay dos cosas que a mí me producen mucho pudor, muchísimo, y creo que es uno de mis defectos también. Que personas me consideren artista o filósofo me produce pudor, porque yo considero que el artista y el filósofo son realmente seres muy elevados, estimo yo, ¿eh? Así que bueno, amigo querido, entendiendo que ya hemos dado una nota entretenida y extensa, mi gratitud, Rafa. De hecho, quiero pedirte, si es que puedes y que está a tu alcance, que me hagas llegar cuáles son los videos que hiciste cuando partiste hasta enero, febrero del 2017, cuando yo debo haber visto los primeros tuyos, porque son, como te digo yo, que estamos de aniversario en esta conversación de nuestro afecto, nuestro vínculo espiritual y fraternal.
yo te debo haber visto a ti por primera vez exactamente a fines de enero o febrero o durante marzo del año 2017. Por lo tanto, esos son los videos tuyos que marcaron una parte muy importante de la impronta que después me llevó a viajar por este mundo fascinante, asombroso y loco del terraplanismo.